programa con olor a tinta, tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico. Bien al sur, Malvinas, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas. Un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. El mar se mide. Hola, buen día, buen domingo para todo el mundo. Programa 4 de Bitácora Malvinas. Hola Mauro, gracias por estar otra vez acá. Hola Javi, gracias a los chicos de Sin Frontera. Este programa número 4 va a ir en homenaje a todos los tripulantes del crucero Ara General Belgrano, a todos los que lo acompañaron aquel trágico 2 de mayo de 1982, cuando emprendió su último viaje hacia el fondo del océano Atlántico. Y a todos los veteranos de guerra que por suerte están entre nosotros y nos pueden contar su historia. Saludos para mis compañeros de la Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe, para todo el cuarto grupo de la segunda sección de la compañía C del RI-12. Y quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que en estos momentos en San Juan de Puerto Rico nos está escuchando. Y hola Cristian, muchas gracias por este madrugón a la terrible distancia en la que nos encontramos. Un abrazo muy fuerte. Y tenemos también un saludo especial de una persona que hemos venido nombrando en los programas anteriores, un compañero que se encontraba en delicado estado de salud y nos mandó este audio. Hola, mi querido amigo Alejandro. Es un gusto poder presentarme ante tu audiencia, ya que formamos parte del mismo equipo donde fuimos a Malvinas y con la mano de don Antonio Chavarría y del oficial Leo Durán. Así que te mando muchos saludos. Yo soy Carlos Alberto Gómez, vivo en Presidencia Roque Sáenz Peña y hice el servicio militar en el Regimiento de Infantería 12 General Arenales y estuve en el cuarto grupo de la segunda sección, en la cual me tocó estar junto a ti y a todos nuestros compañeros en Puerto Darwin, Grossegreen y Pradera del Ganso. Un honor, un hermoso placer de compartir con vos y ojalá que esta bitácora como la que vos le pusiste nombre a la radio siga difundiendo nuestro quehacer malvinizador y te deseo toda la suerte del mundo. Un abrazo, hermano de la turba. ¿Cuánto? Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sé que nos estás escuchando allí desde Chaco y te digo al aire que estamos todos muy contentos con tu proceso de recuperación. Y bueno, te pido encarecidamente que te cuides por todas tus familias y bueno, y por todos los que integramos el grupo y los demás veteranos de guerra, por supuesto. Bien, hoy para retazos de historia, habíamos hablado de aquel famoso 6 de noviembre de 1820, primer izamiento de la bandera patria. Estuvimos hablando también de quién descubrió las Malvinas. Nos habíamos acercado a Américo Vespucio y a Esteban Gómez de la expedición de Magallanes. Y hoy también nos preguntamos quiénes fueron los primeros pobladores de las Islas Malvinas. Y si bien, como habíamos hablado en el programa anterior, es posible que los yámanas hubieran navegado desde sus canales fueguinos hasta Malvinas en sus canoas, y es posible también que hayan llevado sus perros, porque en realidad por ahí si bien no hay pruebas contundentes,
Se sospecha, digamos, que fueron ellos los primeros que llegaron a las islas, pero en realidad los primeros pobladores, quienes asentaron allí viviendas y corrales y llevaron animales, fueron los franceses. En este caso en el año 1764, si tomamos como año de descubrimiento el año 1502 o 1520, vemos que recién, cerca de 200 años después, las Malvinas se pueblan por primera vez, y esto fue en el año 1764, de la mano de Luis de Bougainville, quien, este navegante francés, partió, como habíamos visto cuando hablamos sobre el nombre de Malvinas, partió desde el puerto de Saint-Malo, en Francia. Y al llegar a Malvinas, fundó el puerto San Luis, en las Islas Soledad. Por supuesto que España reclama, inmediatamente, una vez enterada de esta situación, reclama al rey Luis XV, justamente se llamó el puerto San Luis en honor a Luis XV. Francia reconoce la soberanía española sobre Malvinas y, mediante un pago monetario que debió efectivizar España, dada todas las instalaciones que iban a dejar los franceses se retiran, terminan por retirarse. Aunque también ahí hay, un año después de la llegada de los franceses, llegan los ingleses y se instalan en un lugar que dan a llamar Puerto Egmont. Inglaterra también reconoce la soberanía española en cierto sentido, se retiran cerca del año 1770, pero dejan una placa de plomo diciendo que esas tierras pertenecen a la corona británica. Así que los primeros pobladores de Malvinas entonces fueron aquellos navegantes, aquellos habitantes de Saint-Malo que en algún momento de 1764 llegaron a Malvinas, a la isla Soledad, y fundaron el fuerte Luis, habiendo llevado animales, ganado, vacuno, por supuesto, que España debió pagar. Primeros habitantes de Malvinas entonces, los franceses. Y no podemos dejar de pasar en estos retazos de historia lo que ocurrió un 20 de noviembre de 1845, que hoy nosotros tenemos como el Día de la Soberanía, que se conmemoró el viernes pasado, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, con un acto donde concurrió el intendente municipal, estuvo el senador Lisandro Enrico, la diputada provincial Rosana Velati y funcionarios del gobierno municipal y concejales de nuestra ciudad, y allí estuvimos las dos agrupaciones de veteranos de guerra que hay en la ciudad. Que si a lo mejor la gente no lo sabe, pero hay una ordenanza que establece que los veteranos de guerra somos los abanderados de la ciudad. Por lo tanto, en cada uno de los actos que realice, digamos, la municipalidad, nosotros debemos estar presentes, por ser justamente los abanderados de la ciudad. Más allá de que, por supuesto, los actos patrios, o como este Día de la Soberanía que se conmemoró el viernes, nosotros siempre decimos presente. Vamos a pasar, tenemos un libro, en este segmento Cultura Malvinas, tenemos un libro que tiene que ver también hoy con el testimonio en primera persona que vamos a tener dentro de unos minutos, y este libro se llama 1093 tripulantes del crucero Ara General Belgrano, y es un testimonio y homenaje de su comandante Héctor Bonzo. O sea, fue escrita por él en el año 1992, un libro emblemático para todos aquellos que siguen, digamos, el derrotero de lo que fue después del hundimiento, el camino de los sobrevivientes y las distintas agrupaciones que se han formado en torno al Ara General Belgrano. Es como un libro de cabecera, confieso que no lo he leído, me prometo hacerlo, pero bueno, con aquellos que lo han leído saben de antemano
que es una información absolutamente fidedigna porque, bueno, Bonzo era el capitán del Belgrano en el momento del hundimiento. Tenemos una película muy recomendable que se llama Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Es una película del año 2017 que está dirigida por Rodrigo Fernández Engler y actúan Sergio Zurraco, Mario Bertolini, Fabio Di Tomaso, Florencia Torrente y nuestro recordado y querido Hugo Arana. Es una película muy bien recibida por la comunidad de los veteranos de guerra porque, a diferencia de otras películas, aquí se demuestra el valor puesto en combate. Está basada sobre hechos reales ocurridos en la guerra, más allá de que es una película de ficción y por supuesto tiene muchos efectos especiales muy bien logrados, quiero decirlo, que están muy bien logrados los efectos de los combates. Y es la historia del soldado Pedro, un soldado caído durante la guerra. Es una película que se puede conseguir también, como siempre les digo, en YouTube, y es muy recomendable. Uno aconseja que se mire esta película. Y Solo Conocido por Dios es una película, recuerden que así figuraba en las lápidas de las tumbas de Puerto Darwin, soldado argentino solo conocido por Dios. Y bueno, hoy por suerte, digamos, allí figura el nombre de cada uno de los que están custodiando aquel suelo. Vamos a ir, Javi, con un tema musical. Este tema, Volveremos Malvinas, que es una milonga andina con letra de Roberto Leidet y la música de Hugo Merlo, del año 1999. Volveremos Malvinas. Diariamente en los hombres de pie que se quedaron enriqueciendo el suelo, en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos. Volveremos, Malvinas, en los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso. Volveremos, Malvinas, en el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento. Volveremos, Malvinas, volveremos. En el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos. Volveremos, 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 volveremos. Volveremos, Malvinas, volveremos, Malvinas, volveremos, volveremos, Malvinas, volveremos. Malvinas, entonces, pasó un tema realmente muy, muy sentido. Javi, no sé si estamos en comunicación. Malvinas
en primera persona, testimonios de veteranos de guerra, y hoy estamos comunicados con San Cristóbal, ahí a donde comienza el norte de nuestra provincia. Así dice a la entrada de San Cristóbal. Estamos comunicados con Sergio Manganelli, un veterano de guerra que fue tripulante del crucero Ara General Belgrano, y le damos la bienvenida. Además, por supuesto, es un amigo. Hola Sergio, buen día. Buen día, Alejandro, buen día a toda la gente que escucha en la zona. Bueno, un gusto de que te comuniques acá con nuestro norte santafesino. Así que un orgullo de poder entablar esta charla con vos y con la comunidad que escucha esta radio. Bueno, perfecto, Sergio, muchísimas gracias, te agradecemos realmente. Bueno, sé que sos un hombre madrugador, un trabajador, así que no implicó para vos el hecho de tener que madrugar el domingo, pero sí, bueno, el estar charlando un rato aquí con nosotros. Y ¿sabés qué pensaba? Me gustaría saber cómo fue qué sentiste la primera vez que vos subiste al crucero. O sea, ¿quién determinó de que vos llegaras al crucero y en qué momento del tiempo de cuando vos estabas haciendo el servicio militar subiste por primera vez al crucero? Bueno, es cuando nos convocan al servicio militar y nos fuimos incorporados el 3 de agosto del 81 y en Puerto Belgrano, donde hicimos la instrucción en Campo Sarmiento con más de 1000 santafesinos, la mayoría del centro norte de la provincia, y tras 2 meses de instrucción, a fines de septiembre, principio de octubre, fuimos incorporados a distintos lugares. Unos iban al sur, otros iban a un buque, otro buque, y yo siempre soñaba de acá, de cuando estaba en mi casa. Yo soy nativo de una colonia portugalete, me gustaba conocer y bueno, y cuando dan los destinos, a mí un grupo de compañeros que nos tocó juntos dijeron, bueno, a ustedes van a ser destinados en el crucero Ara General Belgrano. Así que una alegría, me gustaba, una que me gustaba el servicio militar y otra que más cuando dijeron un buque que sabés que de acá no hay más que unos ríos, riachuelos o canales, y llegar a un buque, conocer un buque tan inmenso como fue el crucero Belgrano, a la par que estaba el portaaviones, era lo máximo para mí, y contento de estar en el crucero Belgrano junto a mis camaradas santafesinos. Y Sergio, ¿cuál era tu función en el barco y cuál fue el primer día de navegación o el primer viaje que hicieron en el Belgrano en ese 1981? Bueno, esto fue a principios de noviembre, la primera navegación que hacíamos. Para nosotros era todo nuevo, salir de ese puerto tan inmenso que tenemos en Puerto Belgrano y salir por el Atlántico y navegar 3 días aproximadamente, haciendo reconocimiento de costas, como se patrullaba en esa época. Bueno, hoy se hará lo mismo seguramente, y llegar a Ushuaia, algo nuevo, un mundo diferente para mí y para muchos de nosotros, aquel mes de noviembre, y atracamos en Ushuaia, estuvimos ahí 2 o 3 días y luego salimos de vuelta hacia Puerto Belgrano, siempre haciendo el reconocimiento del mar argentino, y así es como navegamos esos días tan hermosos que fueron para mí. Cuando empezamos a la continuidad del servicio militar, ¿no? Ahí era la última etapa del servicio militar, que eran 14 meses en esa época. Fue algo muy emotivo para mí, ya que enseguida me dan un destino. Ese destino en el crucero Belgrano era artillero. Yo tenía 5 torres de combate de 6 pulgadas,
yo estaba en la Torre 1, en la Torre de proa, donde nos iban enseñando, dando las clases, cómo se debía manejar, cómo se debía cargar un proyectil. Y bueno, mi cargo ahí era cargador de proyectiles de la Torre 1, de la de 6 pulgadas. En tiempo normal de navegación éramos aproximadamente 750 tripulantes en el crucero Belgrano. O sea, estos cañones, ¿qué alcance tenían, Sergio? Yo te hago preguntas porque por ahí la gente que nos escucha, bueno, igual que... Bien, sí. El crucero Belgrano lo había comprado la Armada Argentina en 1955, que venía de la Segunda Guerra Mundial. Eran dos buques que había comprado, el crucero Belgrano y el 9 de julio. Bueno, el 9 de julio ya había sido radiado, sacado de servicio. Estas torres de combate de 6 pulgadas tenían un alcance aproximado de 24 a 25 kilómetros. Eficacia en los 16 a 20 kilómetros, ¿no? Donde eran tiros muy, muy eficaces. Y después tenía torres de 5 pulgadas, que eran cañones de un solo cañón. Las torres estas eran de 3 cañones, así que imagínense, 5 torres por 3 eran 15 bocas de fuego que tiraban para distintos lugares. Después teníamos las ametralladoras 40 milímetros, tenía un poderío muy, muy bien armado para la época que estábamos. Eran 60 bocas de fuego que tenía el crucero Belgrano. 60 bocas de fuego, impresionante. Sí. Y después tenía los misiles SEACAT, que eran para tirar de ahí a aviones o a buques enemigos, ¿no? Así que estaba muy, muy bien armado y tenía lo suficiente para poder, lo que estaba preparado era defender nuestras tierras, ¿no es cierto? Sí. Y Sergio, me imagino que, o sea, en el año 82 te sorprendió aún siendo tripulante del crucero General Belgrano. No es que te habían dado la baja y te volvieron a reincorporar, sino que vos todavía estabas cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Sí, seguro. Estábamos lo más normal. Yo había venido de licencia, pues después termina el año, empieza el año 82. Salimos distintas tandas de licencia. Yo salí en fines de enero y volví a mediados de febrero. Nuestro buque estaba en reparación, ya que era el momento adecuado para cuando no hay casi conflictos de poder hacer las reparaciones que correspondan. Y bueno, continuamos todo esto de cumplir con el servicio militar, ya que era el año que nos terminaba para cumplir el servicio militar, que era en el mes de octubre. Y bueno, y pasaban los días como parecía todo normal, pero no era así, ya que los últimos días de febrero y marzo ya eran muy muchos los recaudos que se estaban tomando en nuestro buque, y así como el 24 y 25 de marzo ya uno veía que los demás buques también se aprovisionaban de mucho armamento, y bueno, uno ignoraba, ¿no?, que lo que podía pasar. O sea que ese 2 de abril te sorprendió ahí en la base o estaban sobre el crucero. No, estábamos en el crucero, sí, pero en la base estábamos atracados en el puerto Belgrano. Este 2 de abril, al momento de formación, nuestro comandante en ese entonces, Héctor Elías Bonzo, hace formar a toda la tripulación y comunica que tropas argentinas habían recuperado nuestra isla Malvinas. Bueno, yo creo que todos teníamos una euforia, ¿no? Saber que después de tantos años volvía a flamear nuestra celeste y blanca. Y bueno, ahí nos dio una charla de que debíamos estar preparados para lo que pueda pasar.
Así que, bueno, fueron transcurriendo los días, ¿no? Y después ya era inminente que teníamos que salir a navegar debido a que las fuerzas británicas habían salido hacia Malvinas. Exacto. Es así como el 16 de abril, al mediodía, nuestro buque parte hacia el sur con 1.093 tripulantes, muchísimos más porque había que cubrir todos los puestos de combate que tenía nuestro buque. Había que reforzar enfermeros, conductores, distintas cosas que se necesitaban para una eventual guerra que se pudiera dar como se dio después, a los pocos días, ¿no? Y llegan a Ushuaia. Y llegamos a Ushuaia el día 22 de abril. Hicimos reaprovechamiento de balas de ametralladora de 40 milímetros, un recambio de cajas hicimos, no recuerdo, pero cuántas miles de municiones se recambiaron, se reabasteció el buque y el día 24 salimos hacia Isla de los Listados, donde ya era eminente que las fuerzas inglesas se venían aproximando y bueno, nuestro comandante, nuestros superiores nos fueron preparando mentalmente, ¿no? Que teníamos que tener la fortaleza del momento y el temple para lo que nos pudiera pasar o cuando debíamos enfrentar al enemigo. Nos iban preparando. Y en esos días previos a lo, bueno, ya vamos a llegar al 2 de mayo, pero digo, en esos días previos, vos ¿sentiste que existía la posibilidad, por ejemplo, bueno, de lo que sucedió después? ¿Sentiste miedo, temor, digamos, de que pudiera llegar a pasar eso? Digo, de entrar en combate y que, bueno, que el crucero sea dañado o que sea hundido como finalmente lo fue. ¿Pensaban en por ejemplo, o se hablaba de los submarinos, de la posibilidad? Porque sí. no tenía sonar, ¿no? El Belgrano no tenía, no podía, digamos, rastrear a un submarino. No tenía sonar. Uh-huh. Sí, el temor siempre existe, ¿no? Yo creo que el miedo es para mí, ¿no? Es lo que fortalece a la persona para poder defenderse, porque una persona que no tiene miedo, por ahí... es temeraria, sí. Es temerario, claro. Sí. No, por supuesto que sí, que uno pensaba que lo que podía pasar, pero bueno, entre todos el grupo de compañeros que teníamos, los grupos que se formaban en el crucero, nos dábamos las fuerzas necesarias. Nuestros superiores sí, eso, siempre nos decían, no tengamos miedo porque tenemos que vencerlo y tenemos que hacerlo sonar a estos ingleses que nos usurpan nuestra tierra. Y el temor siempre estaba. Y cuando fueron pasando los días, los últimos días de abril, se incorpora dos buques de la Armada Argentina, los cuales eran lo que tenían el sonar para poder detectar los submarinos, claro. Los submarinos, sí. Y bueno, ya como sabemos, los últimos días de abril, el Buchar y el Piedrabuena, ¿no? El Buchar, sí, el Buchar y el Piedrabuena, que eran los barcos escoltas, y venían escoltando el crucero. Claro, sí, a una cierta distancia, ¿no? Porque cerca no se podía estar, si éramos atacados, que seamos distanciados uno de otro para que alguno pueda salvarse como fue en ese momento. Exacto. Aproximadamente, supongo yo, que unos 7, 8, 10 kilómetros de distancia, ¿no? Porque el sonar tenía mucho alcance de poder detectar, nos decían, ¿no? Pero se ve que no fue así porque la suficacia de los ingleses fue muy astuta para poder, como ellos dicen en la historia, que ya nos venían siguiendo desde hacía varios días. Sí, exacto, dicen cerca de más de 30 horas que el submarino el Conqueror venía persiguiendo al crucero, ¿no? Sí, nos venía siguiendo. Y bueno. ¿Y se había planificado algún ataque a la flota
en estos primeros días de mayo, Sergio, vos que me imagino que has leído, que has investigado. Sí, el día 1 de mayo era el objetivo de atacar a la flota. Del lado sur, nosotros con el Buchar y el Piedrabuena Y el crucero. y del otro lado, del lado norte, el portaaviones con otra parte de la flota. Uh-huh. Y es así como ese día primero ya estaba todo previsto para iniciar navegación hacia el ataque como siempre se necesitaba tener bastante viento para el despegue de los aviones del portaaviones. Ese día fue un día muy calmo y no se pudo, se neutralizó el ataque, ya que no podían despegar los aviones del portaaviones. ¿Ese fue el motivo por el cual no se produjo el ataque? Claro, sí, porque el compañero nuestro de acá de Lucila, que Daniel García, el cual lo ubicás seguramente. Sí, por supuesto. Él trabajaba en cubierta de vuelo y bueno, necesitaban, para que el despegue de los aviones necesitan suficiente viento, porque cuando hacen el panseo para que no caer al mar tienen que pegar con el viento y ahí es donde se eleva y salen los aviones. Claro. Y bueno, hubo una contraorden y nos retrotraímos y a la espera de nuevas órdenes, así fue este sábado primero de mayo que quedamos a la expectativa, donde continuamente se cubrían zafarranchos de combate porque era inminente el ataque de un lado o del otro, ¿no? Claro, que debíamos hacer o debíamos recibir. O sea que ese 1 de mayo ustedes habían entrado ya en zona, digamos, la zona de exclusión delimitada unilateralmente por Gran Bretaña, sí. Y estaban en zona de combate y ustedes empiezan a volver digamos, más hacia el sur. No sé si directamente volverían a puerto, pero no, ustedes estaban navegando, digamos, con la proa puesta hacia el sur, hacia el continente o algo por el estilo. Algo sí, hacia, como sigue yendo de vuelta a Isla de los Estados, o Ushuaia, intermedio más o menos, y ese día a las 5 de la mañana del 2 de mayo se salió del radio de las 200 millas, según cuenta nuestro jefe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a la espera de nuevas órdenes de los superiores. Y bueno, mientras tanto ya nos venía siguiendo el submarino que nos tenía en mira, ¿no? Para cualquier cosa. Exactamente, llegamos a ese 2 de mayo a las 16 horas aproximadamente. Según lo que he leído, el Conqueror estaba en comunicación directa con Londres, o sea que no recibió órdenes del jefe o de quien mandaba militarmente la fuerza de tareas, como era el almirante Woodward, sino que recibió orden directa desde Londres que atacara al crucero. ¿Vos recordás ese domingo qué estabas haciendo en ese momento del ataque del Conqueror? ¿En qué lugar estabas? ¿O cómo comenzó todo aquello para vos? Sí, son momentos que son inolvidables. Totalmente, nunca se van a borrar de tu memoria, por supuesto. Bueno, mi turno de guardia era de 4 a 8. Oh. Así que yo hacía 10 minutos que había ingresado a la torre de combate, donde yo era, como ya reitero, el cargador de proyectiles. En cada torre éramos 14 personas, porque eran 3 cañones, y bueno, cada cañón necesitaba un cargador de proyectiles, el otro cargaba la pólvora, bueno, después estaba el apuntador de cada lado de la torre, porque la torre era toda cubierta, ¿no? Era como una cáscara de nuez inmensa donde 14 personas habitábamos ahí adentro durante 4 horas. Claro. Estaba nuestro jefe, su oficial, cabo principal y un guardia marina, que era el que ordenaba todo. Y bueno, llegan las 4 de la tarde, todo habitual, donde llevábamos a veces las cartas o los dados para pasar el tiempo, como decimos. Otra cosa no se podía hacer, y bueno, charlar, contar cuentos para pasar el momento, y bueno, darnos el ánimo cada uno de
lo que estábamos pasando. Y a las 4 y minutitos sentimos un tremendo sacudón en nuestro buque, donde nos tira todo por el suelo, se caen las balas del cañón, se desparraman por todo el piso ahí, por el tremendo sacudón, y bueno, nuestro jefe que estaba a cargo dice, nos vieron, pero no sabíamos qué era, ¿no? Porque estábamos todos encerrados, así que, y pocos segundos después, calculo 10 segundos, el segundo impacto, donde ya destruye totalmente parte de nuestro buque. Bueno, ya el primero corta la proa literalmente entre 10 y 15 metros, y el segundo torpedo donde pega en sala de máquinas y comedor, eso fue lo letal, porque cortó toda comunicación, cortó la luz y rompe, tremendas son las averías que ocasiona. Claro, y o sea, el primero fue, uno pegó cerca de la zona donde estaban gran parte de la tripulación estaba descansando, digo, porque el número de fallecidos, 300 y pico de marineros, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí, porque en sala de comedor, pues pega abajo porque pegan abajo del agua, siempre va al ras del agua el torpedo, donde entra en sala de máquina, y al explotar levanta el comedor que estaba sobre sala de máquina, y bueno, lo que habían dejado la guardia de las 4, estaban todos tomando el mate cocido, claro. y ahí fue donde hizo la gran parte de muertos de los compañeros nuestros. Se estima que ahí más de 200 conscriptos soldados murieron en el momento. Claro. Porque la gran onda expansiva los quema a todos, y muchos mueren ahogados o quemados por todo la tremenda explosión que hizo. Y bueno, cuando abrimos la puerta de nuestra torre y vimos que faltaba la proa de nuestro buque y ya estaba inclinado a babor, ya a 45 grados, vimos que estaba muy complicado, que era nuestra casa, ¿no? Porque en el medio del mar, donde no hay orilla, donde no hay nada, ahí sí que entra la gran preocupación de qué nos va a pasar. Y bueno, así como bajamos a torre de combate, a cubierta, y de los tambuchos venían saliendo los sobrevivientes de adentro, ¿no? Muchos envueltos en frazada, porque algunos estaban descansando ya también, todo con el pelo quemado, parte del cuerpo, y bueno, los enfermeros y todos nosotros tratando de ayudar a nuestros compañeros a salir de adentro, y control averías, que eran los que estaban para a ver si se podía cerrar las entradas de agua, era imposible, así que todos salían a cubierta y a la espera de la orden de abandonar el buque. El comandante, que orden que nunca queríamos escuchar, pero bueno, a las 4:20 da la orden de abandono, porque era inminente el hundimiento de nuestro crucero. Y es así como cada uno recurrimos a nuestras balsas, estas balsas que eran para 20 personas, y bueno, uno a uno fuimos tirando las balsas al mar, con muchas dificultades, ya que el oleaje y el petróleo que había reventado los tanques de adentro mojaban todo el piso, y estaba tan resbaladizo que era muy difícil hacer pie, ya que estaba tan escorado nuestro buque. Y bueno, bajar primero todos los heridos, que era lo fundamental de ellos, que no se podían mover, y así se fue bajando toda la dotación, y después, bueno, en mi caso, mi balsa, cuando la tiramos se engancha en una baranda y se nos pincha, así que bueno, tuvimos que recurrir después a otra balsa, ya que la nuestra se le rompió el piso, y bueno, había balsas suficientes de sobra, porque siempre se tenía de más, ¿no? Y bueno, al ver que
muchos compañeros no lo iban a ocupar porque habían quedado todos lamentablemente adentro, recurrimos a otra balsa. Y así fueron pasando los minutos hasta que a las 5, casi 17 horas de ese domingo 2 de mayo, se hunde totalmente. Se hundió decimos con una paz, porque se fue hundiendo de costado del lado de babor y se lo tragó como un pez que se mete en el agua, ¿no? El último que se le dio fue el radar, que como que nos saludó a las 60, 70 balsas que estábamos diseminados a la vuelta del crucero. O sea, ya estaba oscuro, No, digo, la balsa se cierra por dentro, pero en ese momento, digo, ¿cuál fue la última foto que vos te quedó del crucero? Vos estabas mirando justamente esta foto que fue una de las pocas, digamos, sí. ¿no? Tengo la visión todavía, la suerte, la suerte o mala suerte, pero bueno, la suerte de poder ver el último oleaje donde, el radar, que era como era una pantalla inmensa, era el radar en lo que estaba a otros buques o a los aviones, es la última imagen que tengo del crucero Belgrano. Y bueno, después se pierde en el agua, ¿no? Y bueno, ahí empezó la odisea también de nuestro calvario en la balsa. Nuestra balsa, que tenía capacidad para 20, éramos 33, debido a que, bueno, la desesperación de muchos que se iban rompiendo, como digo, que en el caso nuestro se rompió mi balsa, muchos caían al agua, y había que sacarlos, levantarlos, nos ayudábamos, por supuesto, todos nos queríamos salvar. Así que fue muy muy difícil en nuestra balsa. Teníamos una persona herida que se había quemado un brazo y bueno, nos acomodamos los 33 como pudimos y bueno, y a la espera de nuestro jefe, que teníamos en cada grupo siempre hay un líder, ¿no? En caso de en nuestro caso era un oficial, en otros casos donde no había un oficial era siempre el personal más antiguo toma claro. el mando del grupo, ya que muchos compañeros estaban incontrolables por la situación y el momento que se estaba viviendo, esos oleajes de 8 o 10 metros de ola. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque los mismos ingleses cuentan los problemas que tuvieron ellos ahí a lo último, digamos, con a veces olas de hasta 15 metros de altura, y en ese momento, por lo que yo he leído, digamos, le llaman, no sé si está correcto, mar 8, había olas de 8 o 9 metros de altura, cuando las balsas partieron incluso más hacia el sur, ¿no? Por el viento la llevaba más para el sur. Porque tanto el Buchar como el Piedrabuena se tuvieron que alejar inmediatamente, porque esa era la orden, esa era la orden justamente. Sí, exactamente, ellos no pueden venir. Se le hacía apenas vuelve un poquito para atrás, cuando nos atacan y nuestro buque es averiado, se le trata de llamar a los otros buques, pero bueno, por supuesto, como en toda guerra, hay que salvar lo que está sano para poder continuar. Claro. Así que los dos buques se distancian a una distancia prudencial para poder no ser atacados por el submarino. Y bueno, así es como nosotros, después de nuestras balsas, y con esta ya tormenta de viento, ya se hacía de noche, porque en el sur argentino oscurece mucho más temprano, y con el oleaje donde pegaban en las balsas, nos rompían los cierres. En cada tiene dos puertas de entrada y el oleaje, donde pegaba el agua, saltaban los cierres, así que nos turnábamos 10 o 15 minutos cada uno, teniendo la lona para que el agua que pegaba no entre tanto, ¿no? Y otros con un casco o una jarra ir sacando permanentemente el agua para que no se inunde. ¿Cuántas horas tuviste, Sergio, en esa balsa? Yo estuve las 25 horas. 25 esta noche, horas. Sí, decimos, nuestra balsa fue divisada, o fuimos rescatados rápido, o sea que otros tuvieron 48 horas, otros 72 horas, ¿no? En nuestra balsa, donde éramos los 33, bueno, la persona que estaba herida
a la cual alentábamos que íbamos a salir todo bien, que íbamos a salir con vida, y bueno, gracias a Dios se pudo sostener, ¿no? Y mantenerlo en vilo para que no, porque había que tratar de esa noche no dormirse por el frío de la hipotermia claro, te congela. Así que bueno, rezábamos, nos hacían contar las historias nuestras de cada uno del lugar, qué es lo que hacíamos, qué piensan en sus padres, sus hermanos, y bueno, eso nos daba por ahí la fuerza para mantenernos despiertos y poder salir de ese momento tan crucial que estábamos viviendo en esta balsa. Bueno, cuando llega el día lunes, el 3 de mayo, a la mañana, siempre el oleaje era permanente, pero bueno, ya es un poco más tenue, olas a través de 4 o 5 metros, donde nos levantaba 5 metros arriba y caer de 5 metros abajo era algo de no olvidarse más. Y bueno, transcurrió la mañana, teníamos una radio adentro, decimos a cuerda, pero era como un pedal de bicicleta, a la cual había que darle manija y para poder comunicarnos con alguien, pero bueno, muchas cosas, como se armó la guerra, tuvimos muchas cosas que no anduvieron, ¿no? Pero bueno, en ese caso fue la radio que no nos podíamos comunicar, y bueno, yo creo que en todas las balsas pasó lo mismo, ¿no? Bueno, pero teníamos los elementos de primeros auxilios, donde nuestro jefe repartió los alimentos y el agua que habían en la balsa, y fue transcurriendo esa mañana hasta el mediodía, donde entre las 13 y 14 horas, el avión Neptune, que ya todos sabemos, anda haciendo el reconocimiento de la zona, y bueno, cuando vimos este avión, yo creo que volvíamos a nacer. Claro, le sacábamos los brazos, le tirábamos la bengala para que nos vean, y bueno, nos hacía el saludo de alas, y nosotros pidiendo que nos salve, como que si el avión iba a aterrizar, ¿no? La desesperación de cada uno. Y bueno, después nuestros superiores dicen, bueno, ya nos van a venir a rescatar seguramente, porque ya nos están viendo con el avión. Y bueno, a las 18 horas se aproxima el Buchar, el buque, uno de los buques que andaba rescatando, y bueno, a esa hora fuimos rescatados. Muchos de los compañeros congelados, los pies y las piernas, ¿no? Pero bueno, fuimos todos rescatados sanos y salvos. Claro, uno cuando dice, cuando piensa en el rescate, parece que, bueno, estaban en la balsa y subieron al barco, pero a nosotros nos complicó pasar de una lancha de desembarco al barco cuando fuimos prisioneros. Yo me pongo a pensar, semejante pedazo de buque y la balsa ahí tan pequeña, digamos, ustedes todos estaban mojados, con frío justamente, con los miembros inferiores y superiores semicongelados, calculo que no se deben haber podido alimentar bien ni recibir calor ese día, esas 24 horas ahí en el mar. ¿Cómo realmente hicieron para llegar a la cubierta del barco? Bueno, cuando el momento del rescate nos tiraban una soga a la cual nos pasábamos debajo del brazo, y ellos con un aparejo nos izaban, como izar una bandera, nos iban levantando de a uno, así fue el rescate. Y los buzos que se tiraron en lanchones sostenían la balsa para que no se aleje. Fue cada balsa que rescataban era todo un dilema, ¿no? Claro. Donde el coraje también de los que se tiraban al agua en los gomones para poder sostener la balsa, y porque se alejaba permanentemente el golpeteo del buque hacia la balsa, que era peligrosísimo. Exactamente. Y bueno, así nos fueron rescatando a todos, y bueno, eso era como entrar a una casa nueva, la alegría de que nos salvábamos, y bueno, y ver a otros compañeros que ya habían sido rescatados, y bueno, ese abrazo y llanto, ¿no?
de poder estar juntos nuevamente, ¿no? Y la tristeza de ver de quienes uno preguntaba y ya no estaban, lamentablemente. Claro, ese momento me imagino debe haber sido terrible, ¿no? Porque si bien uno sabía que a lo mejor estaban otros barcos también recogiendo a los náufragos, me imagino cuando llegaron a destino y se juntaron todos y vos empezabas a ver a todos los compañeros y ver que faltaban, porque bueno, distintos cuando es terrestre, digamos, uno, bueno, por ahí ve, pero cuando termina el combate enseguida se comienzan a circular los nombres y es un momento muy duro. Pero semejante cantidad de fallecidos debe haber sido un golpe también. Uno tenía la alegría de haber sobrevivido, me imagino, pero ese dolor profundo que uno lleva todavía en el alma, ese momento especial, digo, debe haber sido durísimo. Esto fue en Tierra del Fuego. ¿A dónde lo llevaron después? Bueno, nos rescatan ese día y después, hasta el día 5 se hace la búsqueda de balsas, y ya finalizado el día 5 de mayo. Y bueno, de ahí nos llevan a Ushuaia, Tierra del Fuego, donde ya había compañeros nuestros que habían llegado. Nosotros llegamos aproximadamente a las 14 horas, el 5 de marzo, perdón, y nos llevan a un hangar, un galpón grandísimo donde estaban los demás compañeros, y bueno, ahí nos fuimos viendo y preguntando por uno, por otro. Yo en mi caso preguntaba por mi compañero acá de San Cristóbal, ¿no? Uh-huh. De Julio César Lobo, compañero mío, y el hermano de Marcelo. Otro vecino de acá de nuestra localidad, a Néstor David Córdoba. Y bueno, preguntábamos y lamentablemente nadie sabía nada, así que bueno, ahí ya íbamos dando por convencido de que lamentablemente habían quedado en nuestro crucero. Y bueno, así como a ellos, a muchos compañeros que uno iba preguntando por por el otro, y bueno, la desazón, la angustia, ¿no? De saber que uno había sobrevivido y ellos lamentablemente habían quedado como guardia en nuestro crucero. Sí, como es, ¿cuántos santafesinos fallecieron entonces en el crucero, Sergio? 36 santafesinos. Y sí, una cantidad enorme. Y fue terrible, porque después de ahí nos traen a la base Espora de Bahía Blanca, nos llevan a Puerto Belgrano nuevamente, donde el día 8 nos dan permiso para venir a nuestras casas unos días. Y bueno, sabiendo que esa época mis padres, como en muchos casos, no había cómo comunicarse, ¿no? Pues debido a que no había la tecnología que hay hoy, y vivíamos en el campo, como actualmente hoy estamos todavía en la zona de Puerto Galete, donde llegaban las informaciones que si había sobrevivido o no. Llegar a San Cristóbal y luego la odisea de llegar a Puerto Galete, porque no había medio de cómo llegar. Bueno, pasé por la casa de un tío en el campo. Ese tío me lleva a mi casa. Llegué el día 9 a las 12 de la noche, todavía recuerdo. Así. Y bueno, la alegría, ¿no?, de mis padres de verme. Por supuesto. Sí, eso es algo emocionante. Totalmente. Para uno y para otro. Sí. Así que, bueno, fue una experiencia y algo terrible, pero bueno, la puedo contar y bueno, después estuvimos unos días acá en casa y volver a seguir con lo que estaba del servicio militar, y bueno, continuaba la guerra, por supuesto. Donde estaban luchando nuestros compañeros. Por supuesto. Y llegué acá, bueno, encontré a los papás de Julio César Lobo, donde me preguntaban por su hijo, por supuesto, durísimo. Desesperado de que no aparecía en el listado de sobrevivientes, y
como todavía no estaba determinado quiénes habían fallecido, bueno, uno le iba diciendo que todavía estaba la posibilidad de que esté con vida, ¿no? Pero pasaron los días y lamentablemente no apareció esos papás que nunca tuvieron resignación, como calculo que muchos papás o hermanos o hijos que también de sus papás que fallecieron, ¿no? Sí, exactamente. Esperando ese regreso que nunca se dio. Y bueno, así pasó con la familia Lobos, que hasta el día de que ellos ya los papás ya fallecieron, ¿no? Su mamá que siempre tenía esa cama tendida esperando a su hijo, como en muchos casos pasó. Y bueno, lo tenemos a Marcelo ahí en representación de su hermano, que permanentemente nos acompaña en las reuniones de la Federación y está en junto con los familiares de los caídos a nivel nacional, y bueno, un guerrero también, Marcelo, sí, ¿no? Marcelo sí, un gran malvinero. Exactamente, siempre malvinizado. Trabajador por la causa. Él está incorporado a nuestro centro. Desde que se formó, bueno, cuando formamos acá el centro de combatientes, estaba la mamá, que fue también una gran colaboradora y trabajadora con don Pedro, que era el esposo. Eran muy malvineros ellos, y sabiendo que lo que hacían lo hacían por su hijo, que ya no estaba. Y bueno, después faltaron sus papás, y ahora continúa Marcelo, que está trabajando con nosotros, codo a codo. Exactamente. Haciendo cosas, ¿no? Como se hacen en cada lugar del país. Sí, de todo el país, exactamente. Que hace tanta falta todo esto. Sergio, se nos ha ido el tiempo y realmente es para seguirte escuchando, y no me cabe duda que el año que viene, que vamos a ir por una ampliación del tiempo de nuestro programa de Bitácora Malvinas, pero bueno, ya tenemos grabada tu voz en la bitácora, una página más escrita, en este caso una parte de la historia del crucero Ara General Belgrano contada por vos, que fuiste tripulante, que fuiste artillero, que viviste aquel domingo 2 de mayo, que tenés guardada esa foto en lo más profundo de tu alma, que es esa gran pantalla del radar, y no habiendo producido el crucero, lo que se como el embudo ese, ¿no? que podría haber arrastrado las balsas, sino hundiéndose despacito, como despidiéndose de todos ustedes, tal cual como lo dijiste. Te agradezco profundamente todo el relato, realmente muy emocionante. Yo creo que las personas que lo escucharon y los que lo van a escuchar, porque después del programa lo subimos también a internet, se van a conmover. Y bueno, te agradezco profundamente, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, agradecido también soy yo, porque poder contar parte de la historia, que es la historia de cada veterano, como la tienes vos, que también has luchado, como todos los veteranos, bueno, por nuestra celeste y blanca, que durante esos 74 días planeó con tanto orgullo. Y la fuerza vos que hacés este programa, como lo hace Pipe Chescoger acá en Santa Fe. Sí, totalmente. Hace falta muchísimo esto, porque vemos que muchos medios no hacen hincapié en lo que es nuestra soberanía, y no es solo soberanía en nuestro continente, sino que tenemos ese pedacito de tierra tan importante al cual de alguna forma tenemos que recuperar a través de la paz, el diálogo, como corresponde. Pero para eso tenemos que estar tan unidos los argentinos, que debemos luchar para que eso se logre y trabajar juntos, porque hoy estamos los veteranos y bueno, tenemos que sembrar esas semillas que debemos dejar, que sea tan malvinera como somos nosotros. Así que desde acá de San Cristóbal, un abrazo y gracias por comunicarte conmigo. No, por favor, Sergio, por favor. Bueno. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo bien malvinero. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y bueno, oyentes de Bitácoras Malvinas, nos vamos, pero no puedo irme sin leer una poesía muy cortita que se llama Rosas Rojas en tu costado, niño, y tiene un párrafo de Alberti que dice: si ganamos, la llevaré que mire los naranjos, a que toque el mar que nunca ha visto y se llene el corazón de barcos. Y la poesía dice: en mi poemas de soldados, en su tenue derrota, nunca ha habido barcos ni naranjos,
ni siquiera el berro es azul, y la luz no llueve ni solloza. Como en los poemas de Alberti o de Rimbaud, muchos soldados duermen en la historia, con algún hueco rojo en su costado niño, toda vez que aquí, en nuestro mundo, solo tenemos frío, frías heridas rojas para sus sueños. A nuestros soldados de Malvina, Elena Ejremendi, Argentina. Muchas gracias y nos estamos escuchando el próximo domingo. Gracias, Mauro, por compartir los mates. Gracias, Javi, por estar ahí operando. Y muchas gracias otra vez, Sergio, por este crudo testimonio. Abrazos.